Hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús y vamos a ubicarnos en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 32. Este capítulo titula Jeremías compra la heredad de Hanameel. El versículo 14 y el 15 que nos vamos a estar ocupando de estos dos versículos, dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Este relato es un relato que tiene unos matices bastante dolorosos, muy desesperanzados para una nación que se encuentra en una situación muy cruenta, muy difícil. Y vamos a tratar de entender lo que estaba pasando en aquella ocasión. La Sagrada Escritura nos cuenta que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, había sido asediada por un poderoso ejército y por un rey conquistador. Y seguramente Jerusalén no se salvaba, no había salida. Definitivamente el ejército que la atacaba a la ciudad de Jerusalén iba a salirse con la suya, iba a salir vencedor en esta ocasión. Y tenemos otro problema, y es que el profeta Jeremías, que seguramente era la esperanza para la nación, pero el pueblo no lo entendió así. El pueblo no lo miraban como un profeta de Dios y como una esperanza en un momento de crisis, sino que lo miraban con sospecha, lo miraban como un profeta falso, y sus palabras no las recibían como palabra de Dios, sino como palabras mentirosas. Entonces, el corazón del pueblo de Israel se ha ido tras otros profetas que en este caso eran falsos y mentirosos, y le estaban mintiendo al pueblo. Entonces, definitivamente Israel llegó a una encrucijada, a un callejón sin salida. Sin embargo, Dios quería dar una señal de verdad. Y Dios quería sobre todo fortalecer y afianzar la fe del profeta, porque en estas circunstancias el mismo profeta podía encontrarse en una encrucijada de duda, de llegar a decir, bueno, pero con todo lo que está sucediendo, ¿será que yo soy un profeta de Dios? ¿Será que yo estoy dando el mensaje correcto? Muchas veces los predicadores nos hemos encontrado en situaciones muy adversas,
en conflictos muy difíciles, donde uno llega a vacilar, el predicador o el pastor llega a vacilar y a decir, bueno, ¿y será que mi ministerio sí tiene el respaldo de Dios? ¿Será que mi ministerio sí tiene el sello divino? Encuentro que mi ministerio está siendo azotado por vientos contrarios, por situaciones que no podemos cambiar ni remover, por cosas u objetivos o logros que no podemos conseguir. Y es muy probable que el predicador en algún momento de su vida, de su ministerio, llegue a dudar, incluso a sospechar de la viabilidad de su llamamiento como pastor, como líder o como predicador. Y eso era lo que le sucedía a Jeremías. Jeremías era un pastor, un profeta, un predicador. Pero ve ahora que cada día las cosas se le complican a él mismo. El pueblo, la congregación se le aleja, la gente se va, la gente lo abandona, el corazón del pueblo lo abandona, algunos de sus íntimos amigos y colaboradores lo abandonan y finalmente, abandonado y solitario, llega hasta una cárcel, solitario, una cárcel fría, y allí ahora este predicador, pastor, se encuentra en una cárcel. Entonces, era un momento difícil y de mucha vacilación. Y entonces es ahora cuando llega Dios para fortalecer a su siervo, para fortalecer su fe, para iluminarlo en un momento de sombras y de vacilación. Y Dios le dice a Jeremías, va a llegar el hijo de tu tío, o sea, un pariente, un primo hermano, va a llegar a la cárcel, viene a visitarte y él le va a ofrecer una finca, una heredad, una herencia. Y le dice Dios a Jeremías, y tú debes comprar esa herencia. Vuelve el rompecabezas y vuelve el conflicto, porque hasta aquí como que no se ha solucionado nada, sino que por el contrario las cosas se empeoran aún más. Y ahora puede Jeremías llegar a decir, bueno, y ahora yo en una cárcel, la ciudad va a ser tomada por un ejército cruel y asesino. La gente van a salir esclavos y se van a ir al exilio. Y en esas circunstancias, ¿quién compra? ¿Quién compra? ¿Quién puede comprar cuando la ciudad está bajo el efecto de una inminente destrucción? Un terremoto, un tsunami o cualquier otra calamidad o situación terrible, como en este caso. ¿A quién se le ocurre comprar cuando todo lo que hay por delante
son nubarrones de soledad, de muerte, de tristeza. Pero eso fue lo que Dios le dijo, que en esas circunstancias debía Jeremías comprar. Entonces, la Escritura nos cuenta que allá en la cárcel, en el patio de la cárcel, se hicieron las transacciones, se hizo la negociación. Allá llegaron los peritos, allá llegaron los testigos, allá llegaron, seguramente llegó el notario, llegó el registrador, porque era una compra por lo alto, era una compra de un alto valor. Y además, una compra o una venta que de alguna manera llevaba una señal para la nación. Era una profecía, era una señal para el pueblo. Por eso fue invitada una delegación de personalidades que debían estar ahí y debían presenciar esta negociación y algunos de ellos tomar parte en esta negociación. Entonces dice la Biblia que estaba Jeremías pensando sobre esto, meditando sobre el significado de todo esto que él no podía entender, cuando de pronto llega este pariente con la delegación que lo acompañaba para la venta y le dice: mire, tú debes comprar porque eres el pariente cercano, pariente próximo, y es a quien corresponde la compra de esta herencia. Cómprelo, hazlo tú. Ahora, Jeremías mismo había profetizado diciendo que la esclavitud del pueblo serían 70 años. Entonces, pues realmente no tenía razón comprar algo o una herencia o una finca, como la llamamos nosotros, una heredad, pues según todo lo que estaba sucediendo y lo profetizado, tampoco la iba a disfrutar, porque solo 70 años después volvería la nación como pueblo libre a reconstruir la ciudad y a reconstruir la nación nuevamente. Pero dice la Biblia que él estaba pensando sobre todo esto cuando llegó el pariente con el equipo, con la delegación que lo acompañaba, y dice: y entonces entendí que era palabra de Jehová. En ese momento es como si una luz fulgurante, resplandeciente, brilló en su corazón, y como si una fuerza lo hubiera fortalecido. ¿De qué manera? Dice: entendí que esta era la voz de Dios, que era el propósito de Dios, y que todas esas cosas que estaban sucediendo y que habían sucedido en ese momento reciente que había pasado, y las cosas que estaban sucediendo, y seguramente las cosas que iban a suceder en el presente y el futuro inmediato y el futuro lejano, que era palabra de Dios que se tenía que cumplir. Entonces ahora viene Jeremías a la obra y dice así el verso 14: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, 70 años,
porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Viene la palabra de Dios. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. A pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de todos los casos contrarios y difíciles, lo que la Biblia dice es, aún habrán negocios, aún habrán ofertas, habrán compras, habrán transacciones, en medio de todo. De todos modos, esa tierra, la tierra de Israel, por eso se llama la tierra de promisión, o por eso los patriarcas y profetas al hablar de ella, hablaban de la tierra prometida o la tierra que fluye leche y miel. Moisés le dijo al pueblo, tierra de manantiales, de viñas, de olivares, tierra que fluye leche y miel, tierra hermosa, tierra bendecida, donde Jehová la asiste desde la mañana hasta la tarde y desde la noche hasta el amanecer. Jehová la asiste permanentemente. Entonces, a veces nosotros tenemos que lidiar, nosotras las personas, nosotros los creyentes, nosotros los pastores, los líderes, tenemos que lidiar con situaciones que todas son adversas, todas son una complicación y son un enigma difícil de entender y difícil de resolver. No sabemos por qué oramos por un enfermo y no se sana. No se sabe por qué predicamos el evangelio y nadie se convierte. No sabemos por qué las puertas de la iglesia se abren y nadie quiere ir o nadie quiere estar ahí. Y hay cantidad de misterios que no entendemos. Y nosotros, volviendo a lo que dije anteriormente, hablamos con Dios y decimos, ¿por qué no me sano de esta enfermedad? ¿Por qué este pariente que tiene un cáncer o una enfermedad difícil o terminal, por qué oramos por él y por qué no se alienta? ¿Por qué predicamos el evangelio? Y es como si estuviéramos predicando en la mitad de un desierto, en la mitad del mar, donde nadie nos oye o nos ve o nos escucha. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿O qué está pasando con nuestra fe? ¿O con la unción del Espíritu Santo? ¿O qué está pasando con el ministerio? ¿Qué está pasando con todo esto? Pero cuando le llegó la delegación, Jeremías entendió que todo esto era de Dios y que Dios estaba en medio de esta mareja, o en medio de esta marea de cosas, que Dios estaba enredado en todo este ambiente incomprensible y espinoso que Jeremías no entendía, pero sin embargo en ese ambiente enredado y espinoso Dios estaba, y estaba para ser glorificado y para hacer que su palabra se cumpliera tal como Jeremías lo había profetizado. Entonces Dios le dice a Jeremías, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Habla de una vasija de barro. Entonces esto nos da a entender que esa vasija de barro es la nación, es el pueblo, es la misma ciudad de Jerusalén, donde había una profecía, que por una profecía Jerusalén iba a ser destruida y el templo
y la nación iban a ser llevados a la cautividad. Eso eran profecías que pasarían 70 años. Eso era una profecía, pero cumplido esos 70 años, la nación regresaría. Por eso dice, para que se conserven por muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios Rey de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. O sea, Dios hará florecer los campos, Dios hará fructificar las sementeras, Dios hará que lo improductivo se convierta en algo productivo. Dios hará que lo estéril comience a producir frutos y hechos y resultados. Cuando haya probado nuestra fe, cuando hayamos llegado al final de decir, probablemente ya no hay nada que hacer sino dar un paso al costado o dar un paso hacia atrás y esto ya no es para mí, o yo ya no me sano de esta enfermedad, o este problema ya no tiene remedio, esto ya no tiene solución, esto aquí ya todo se acabó, ya no hay nada que hacer. Y además viene Dios para decir, no, es que esto va a haber una solución, pero dentro de muchos días. Pero sin embargo, en el corto plazo, en el momento actual, está diciendo Dios, aún en las circunstancias adversas, aún en todo esto nublado y difícil y oscuro y complicado en todos los aspectos, aún hay negocios, aún hay personas interesadas, habrá personas que vendrán, gente que llegará con un interés de vender, de comprar, de establecerse, de construir, de sembrar esperanza, aún en medio de todas estas circunstancias. Porque Dios, el Espíritu Divino, está moviendo allá en lo invisible, allá en la profundidad de la noche donde no entendemos los propósitos de Dios, donde no conocemos los arcanos divinos, donde no somos capaces de interpretar nosotros con nuestra mente, con nuestra pobre mente, interpretar los misterios de Dios o los propósitos de Dios. Pero Dios tiene un proyecto y Dios no fracasa en sus proyectos ni en sus empresas. Y Dios tiene a sus siervos, los que creen en Él, los que confían en Él, los que creen en su palabra, los que están dispuestos a oír la voz de Dios, como Jeremías en este caso, cuando todos lo abandonaron, cuando todos los vientos soplaban en contra, cuando las luces se oscurecían delante de su camino y ya no había nada que hacer. Y por último, la ciudad estaba rodeada de ejércitos y él mismo se encontraba en una cárcel fría, solitario y abandonado. Pero es cuando él ve que llega Dios para confirmar su palabra, para convertir en milagro lo que parecía imposible y perdido. Dios llegó allá a la cárcel, a la mitad de ese patio de la cárcel donde Jeremías se encontraba, tal vez llorando, tal vez lloroso, tal vez triste, tal vez sin esperanza, sin consuelo, y seguramente dijo, hasta aquí llegué como predicador, hasta aquí llegó mi ministerio. Pero no era ese el plan de Dios. Dios tenía otro plan, otro propósito. Y Dios viene para reconstruir su fe, su ánimo, para levantarle el ánimo, la moral, y para reafirmar cada palabra. La palabra de Dios que estaba en una olla de barro,
allá estaba esa palabra, allá estaba esa carta, allá estaba todo eso firmado con testigos, con personas, la firma del notario, la firma de las autoridades, la firma de todos, escondida en una olla por muchos días, pero era la palabra de Dios. Estimados hermanos que me escuchan esta noche, usted está recibiendo una palabra esta noche. Y seguramente su corazón está lleno de dudas, de miedos, de temores, de ansiedades. Habrá todo tipo de ansiedades y de tristezas, habrá desconfianzas, habrá sombras, dudas, miedos, temores, sin saber qué hacer, si tirar la toalla, si salir corriendo, si olvidarse de todo, si entregarse a otra cosa, si ponerse a hacer otro tipo de cosas. Pero en medio de esa soledad y de ese estado sombrío y taciturno es cuando Dios viene para hacer efectiva su palabra y decirnos que no es el fin, que no es el acabose de todo, que Dios el poderoso, el fuerte, el omnipotente, el todopoderoso, Él viene para hacer valer su palabra y para honrar su palabra y para bendecir nuestro ministerio y bendecir nuestra vida y bendecir nuestra fe y bendecirnos llenándonos de valor y de fuerza y de comprensión y de revelación de su palabra y de sus divinos propósitos. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Deseo que estas palabras hayan sido un soporte y un aliento para su vida en un momento de crisis y de dificultad. Dios te bendiga. Feliz noche.